esta oportunidad. Redimidos para Dios. Vamos a, antes de abrir la palabra de Dios, abrir nuestra mente y nuestro corazón. Querido Dios, humildemente venimos ante ti implorándote que al estar aquí reunidos en tu casa de oración podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Al abrir las páginas de tu palabra, que esas palabras, Señor, puedan tener en nuestra mente claridad y luz. Y de esa manera, Señor, poder, al comprender el maravilloso plan de salvación, convertirnos en bendición para otras personas que te conocerán a través de nosotros. Bendice a nuestros amigos que desde lejos están también presentes a través de las redes sociales. Bendice cada familia aquí representada. Y danos, Señor, el perdón de nuestros pecados. En el sagrado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén. Amén. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, uno que se presenta allí, Apocalipsis 4 y 5, leemos la frase que fue dicha por seres que están en el cielo, porque dice aquí, Apocalipsis 5 del 8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Así que nosotros somos, según esto, redimidos para Dios. Dice, y nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nuevamente retomamos el tema que ayer estudiamos de que el reino, el gobierno de Dios es una monarquía. Y es en esa monarquía donde planeamos vivir la eternidad. Apocalipsis 20, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Así que imagínate, la Biblia habla de tronos. El presidente no se sienta en un trono, está en una oficina presidencial, en el caso de Estados Unidos, la oficina oval de la Casa Blanca, pero ahí no hay un trono. Entonces, pero en el cielo hay tronos. Y Jesús le prometió a los 12 apóstoles, vosotros os sentaréis sobre 12 tronos. Entonces es necesario, ya que la Biblia habla, es todo el plan de salvación y todas las historias de la Biblia. Y no es que en el tiempo antiguo eran monarquías. No, pero es que estamos hablando aquí ya del cielo. Ya estamos hablando de la eternidad. Y sigue hablando de tronos y de reyes y coronas. Entonces, ¿cómo es eso? Hoy vamos a ver un concepto que se manejaba en este tipo de gobierno y que Dios lo usa dentro de su plan de salvación. ¿Qué es eso de, porque el cordero que fue inmolado, ¿verdad? Y nos has redimido para Dios. Entonces nosotros usamos mucho Jesús es mi redentor, ¿verdad? Jesús nos redimió. Pero, ¿qué estamos diciendo en realidad? Porque nuestra mente del siglo XXI no computa esa palabra. Y si no la podemos grabar, tener en nuestra mente el equivalente de hoy a eso, estaremos leyendo la Biblia solo palabras sin entender. Entonces,
Dios, cuando le dio al pueblo de Israel todo su sistema de leyes, todo su sistema de modo de vidas, estatutos, ordenanzas y todas estas cosas, Dios diseñó para el pueblo de Israel un sistema financiero también. El sistema financiero que Dios le dio al pueblo de Israel es distinto al de nosotros. Si hoy tú pierdes la casa por el banco y te la tienes que entregar, ¿cuándo la recuperas? Esa plática se perdió. Nunca se recupera. Y si le debes algo a alguien y al no poder pagarle, te quita el automóvil, ¿cuándo te devuelve el automóvil? Exactamente. Entonces, no, porque ya cuando hay un embargo, ya no es, bueno, te lo voy a quitar y cuando pague te lo devuelvo, ¿no? Ya se perdió, ya cuando tengas la plata, cómprate otro. Ese es nuestro sistema, pero el de Israel no era así. En Israel, Dios les dice, vámonos al libro de Levíticos. Levítico 25. Y aunque esto Dios se lo dio al pueblo de Israel, no significa que hace parte de la ley antigua, ni que hoy en día vamos a hacer así. Lo que pasa es que Dios utiliza ese sistema que Él estableció para ellos para hacerlo en la realidad, en el plan de salvación para nosotros. ¿Está claro? Levítico, capítulo 25, del 23 al 28. Levítico 25, del 23 al 28. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. ¿Se acuerda el texto de anoche? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios le establece al pueblo de Israel, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. ¿Sí? Vamos a leer hasta el 28. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión, Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelva, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Miren ese sistema. A ver, ¿en qué país funciona eso así? Ni en Suiza, ni en Noruega, ni esos países por allá, todo, ¿verdad? No. Dios le establece eso al pueblo de Israel. ¿Qué era el jubileo? Resulta que cuando una persona, por circunstancias, negocios o situaciones económicas, llegara a tener, no podía pagar sus cuentas, entonces se le quitaban sus posesiones. Y si la deuda fuere tan grande que con las posesiones todavía no alcanza a pagar, era quitada la tierra y además era tomada la familia como esclavos para pagar la deuda. Hay una parábola en el Evangelio según San Mateo de los dos deudores. Un rey queriendo hacer cuentas con sus siervos, vamos a leerlo. Eso está en Mateo.
Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Y nota que estamos en esta semana estudiando el reino de los cielos, que se ha acercado. Juan Bautista predicó esa frase cuando el Mesías estaba a punto de venir. Y nosotros estamos a punto de ver al mismo Mesías, pero viniendo en poder y gloria como majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores en la segunda venida de Cristo. Así que podemos decirle a la gente, el reino de los cielos está acercándose. Entonces, en Mateo 18, 23 en adelante dice, por lo cual el reino de los cielos, o sea, el Señor quiere que nosotros sepamos cómo es el reino de los cielos, porque es allá donde tú vas a vivir. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Se dan cuenta cómo era que funcionaba? Hoy te embargan las cosas. Te pueden quitar la casa, la empresa, apartamentos, fincas, automóviles por la deuda, pero no a las personas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo otros tiempos. Pero en los tiempos de las monarquías, a la gente también se la llevaban para pagar la deuda. ¿Cuánto darán por este niño? Y estos dos niños. Y la señora es simpática, por eso dan bastante. Imagínate si llevase a la gente. Entonces, este es solo por poner un ejemplo. Hay otro ejemplo que quiero que lo veamos. Segunda 4, del 1 al 7. Segunda de Reyes 4. Y esto es los tiempos del profeta Eliseo. Versículo 1. Segunda de Reyes 4, 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Mira, debía dinero, el esposo muere, queda la deuda. Y dice, y ha venido el acreedor para llevarse a 2 de mis hijos como siervos. Ella está angustiada. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, pues tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y ya ustedes saben lo que pasó. Él le dijo, bueno, ve y toma muchas vasijas prestadas, no pocas, pídelas prestadas y mételas en tu casa. Y enciérrate allá con tus 2 hijos. Y toma la vasija que tiene aceite y llena todas las vasijas que tengas. Ella no dijo, ¿cómo va a alcanzar si son como 4 dedos de aceite que hay? Ella no dijo eso. Ella hizo lo que el profeta le dijo. Se fue para la casa, comenzaron a juntar todas las vasijas que tiene en su casa y salieron de los vecinos. Presten vasija, y ella tomó la vasija que tenía y comenzó a echar y se llenó. Y luego tomó la otra y se llenó. Y esa vasija que tenía el aceite, el poquito que ella tenía, llenó toda la vasija y le dijo a los niños, vayan, busquen más. Y los niños salieron a buscar más y le trajeron más. Y llene el aceite en las vasijas. Hasta que los niños ya dijeron, mamá, ya no hay más. Ya los vecinos nos prestaron todo lo que había. Ya no hay más. Así que cuando le llegó a la última, ¡pum!, la última gota y cesó el aceite, dice la Biblia. Entonces ella fue donde el profeta le dijo, ya hice lo que me dijiste. Y él le dijo, entonces ahora ves, vende el aceite, paga las deudas y vive con lo que te queda. Dios tiene distintas maneras de ayudar. No todo se soluciona
de la manera, de la mía. Cada persona es dueña de un milagro diferente. Cuando Josué llegó al río Jordán, él dijo, hay que pasar otra. Yo me sé esta, eso con una vara, uno hace así, eso se abre en dos. Y Dios le dijo, no, ese fue el milagro de Moisés, el tuyo es distinto. Tu milagro es distinto al de Moisés. Tú es con el arca y el río se va a detener. Fue diferente. Moisés nunca detuvo el sol. Josué detuvo el sol. Cada persona en la Biblia, su milagro es diferente. Nunca esperes que Dios te haga en ti el milagro que le hizo al otro. El tuyo es diferente. Dios tiene uno para ti, distinto, poderoso, maravilloso, pero Él los tiene personalizados. Milagros personalizados, porque cada uno de nosotros cuenta para Dios como un hijo único, como cada uno de tus hijos cuenta como un hijo único. Así tengas 5 o 6, cada uno es especial. Entonces, aquí vemos el caso también de que la mujer está angustiada porque el acreedor ha venido a llevarse 2 de sus hijos. Porque por la deuda quitaban las propiedades y también se llevaban a la gente. Entonces la gente quedaba esclavizada. Allí mismo, vamos a seguir leyendo Levítico. Levítico 39 al 41. Levítico 25, 39 al 41. Cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y las posesiones, y a la posesión de sus padres se le restituirá. O sea que la gente no perdía para siempre ni la libertad, ni sus posesiones. Y podemos seguir leyendo, ahí mismo en el versículo 47 al 52. 47 al 52 del mismo capítulo 25. Antes les explico algo. Lo que Dios les había ordenado a través de todas estas ordenanzas es cuando se les repartió la tierra en Canaán, que Josué lo hizo. Cada tribu le dio la montaña, el Negev, la llanura, el otro le dio el monte de Hebrón, el otro, todos tuvieron sus posesiones. Si ellos, por circunstancias, hambrunas, sequías o malos negocios, malas ideas en algunos negocios que luego fracasaban, llegaban a perder su posesión y su libertad y quedaban como esclavos, la orden es, los esclavos cada 7 años va a haber un año que se llama el año de la restitución. Cada 7 años, cada 7º año era el año de la restitución. El año de la restitución, todos los esclavos salían libres. Pero la propiedad tenía que esperar el año del jubileo. Pero el jubileo era cada 50 años. Ahora, miren una cosa, lo injusta que es la economía del mundo. Y miren lo justo que es Dios. Imagínate que tú llegas a deber $2 millones y te quitan tu tierra. Te la quitan. Entonces, en la economía actual del mundo, quitada se queda para siempre. Pero tú solo debías $2 millones. Y resulta que esa tierra en 10 años ya produjo los $2 millones. En 20 años ya produjo $4 millones. En 30 años ya produjo $6 millones, pero la deuda era de 2 nada más. Entonces Dios dice, no es justo si tú solo debías $2 millones que te quiten la máquina de hacer dinero. Entonces vamos a quitártela solo mientras pagas los $2 millones. Ya los pagó. Entonces, en el año 50, devuelva la tierra, señor, a su legítimo dueño, porque usted ya se pagó la deuda. En esos 50 años ya le sacaste a esa tierra el uso y el abuso. Ya te pagaste. Así que ahora devuélvasela a su dueño o a sus descendientes si es que el dueño murió. ¿No es más justo? Esa es la justicia de Dios. Pero en el mundo de hoy, de nosotros, no es justo, ¿verdad? Porque cuando te quitan una propiedad y el que se queda con tu casa la alquila,
y la pone en un rialto, ¿en cuántos años ya recupera la deuda? Y sin embargo la casa sigue siendo de él y le sigue produciendo y la deuda ya fue pagada y tú quedaste sin nada. Otro propósito entonces, la libertad de los esclavos era cada séptimo año, que se llamaba el año de la restitución. Y cada 50 años, el año del jubileo, todas las propiedades volverán, ahí lo dice. Ahora dice en el 47 al 52. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Ahora viene otro concepto. ¿Se acuerdan? Estamos viendo este tema de la antigüedad de Israel, de las leyes en la Torá, que Dios le había puesto, del sistema financiero de ellos, es porque eso el Señor lo hace con nosotros para la eternidad. Ya vimos la multitud en el cielo diciendo, el Cordero es digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha ¿qué? Nos ha redimido para Dios. Redimir significa rescatar. Entonces ahí dice que la persona que verá podrá ser rescatado. ¿Quién podía rescatarlo? Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío. ¿Cómo se llama el hijo de tu tío? O sea, podía ser primo, tío, primo, papá, hermano. O sea, se llama el pariente cercano. Y ese pariente cercano solo iba padres, hijos, hermanos, tíos y primos. Hasta ahí. Nada de primo en segunda generación, ni primo en tercera, ni primos lejanos. No, eso no. Tenía que ser cercano. Por eso dice, hasta el tío o el hijo de tu tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará, hará la cuenta con él. Si él tiene el dinero, él dice, bueno, aquí está, yo te pago, yo me voy a rescatar yo mismo, ¿verdad? Y le dará el dinero al que se le vendió a él hasta el año del jubileo y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años. O sea, se hace un cálculo proporcional en el tiempo según el tiempo que hace falta. Y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de su criado asalariado. Y si aún fuere muchos años, conforme a ellos devolverá. O sea que se hace un cálculo proporcional según el tiempo. Si ya yo te serví 10 años, eso me lo tienes que descontar. No te tengo que pagar toda la deuda porque ya te serví 10 años. Entonces él dice, hará la cuenta, hará el cálculo según los años que faltare para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. O sea, haga la cuenta. Ahora bien, entonces, cuando la persona estaba endeudada y le quitaban posesiones y llevaban a la gente de esclavos, la libertad de los esclavos era recuperada en el año del... No. En el séptimo año, que se llamaba el año de la restitución. El séptimo año era el año de la restitución. Y cada 50 años era la propiedad la que volvía a sus legítimos dueños o herederos en el año del jubileo. Pero imagínate, esperar 50 años. Entonces había una posibilidad que te rescataran enseguida. Y eso es lo que se llamaba redimir. Redimir. Yo busqué la palabra redimir en un diccionario. Y dice, recuperar lo perdido a través de una compra. ¿Qué significa redimir? Recuperar lo perdido a través de una compra. Cuando tú dices Jesús nos redimió, cuando tú dices Jesús es mi redentor, cuando Job dijo yo sé que mi redentor vive y él nos redimió para Dios, significa recuperó lo perdido a través de una compra. Entonces, por eso es que 1 Corintios 6 dice, fuisteis comprados por precio.
no sois vuestros. Y Dios se puede decir en el Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él nos redimió. Nos compró. ¿Y qué es redimir? Recuperar lo perdido a través de una compra. ¿Está claro? Ya vamos entendiendo el sistema financiero de Israel. Ahora, ese sistema a nivel de finanzas era un sistema aleccionador, o sea, era una escuela. Por eso no hay judío pobre. Porque si tú hacías un mal negocio, una decisión apresurada, perdías la finca, perdías el ganado y tu familia fue esclava, de los 7 años fue esclava 4 años, porque el año del jubileo ya venía, en el 4.º año ya era el 7.º. Entonces, y bueno, tú recuperaste la libertad, pero la tierra queda decomisada hasta el jubileo. Y dentro de 30 años era que te devolvían la finca. Esos 30 años tú estuviste pagando arriendo, trabajando de empleado cuando tenías tu finca, pero no estaba en tu mano porque la perdiste. Cuando llegaba el jubileo y te la devolvían y te volvían a proponer un negocio, ¿tú qué hacías? Lo pensaba 2 veces. Esta vez no me va a pasar. Esos 30 años yo no los voy a volver a someter a mi familia a esa angustia del día a día, de ser jornalero por un denario al día. Tenemos finca, tenemos ganado, tenemos tierra, tenemos cultivo. Entonces ya ellos se cuidaban. Y cada vez que les pasaba un chasco, aprendían. Y cada vez que les pasaba, aprendían. Miles de años el pueblo de Israel aprendiendo. Por eso hoy en día son adinerados. Porque Dios les creó un sistema financiero que era aleccionador, era una escuela para que aprendieran. Y se aprende con los golpes. Usted a los hijos, hijo, no haga eso, hijo, no haga eso, de mal dice, mal lo hace. Entonces déjelo que se golpee. Y él aprende. ¿Sabe por qué Estados Unidos tiene la flota naval más poderosa del mundo? Por Pearl Harbor. Después de Pearl Harbor, Estados Unidos dijo, nunca jamás volveremos a poner todos los huevos en la misma canasta. Tenían toda la 7ª flota en la bahía de Pearl Harbor. Todos los barcos así, ay, tan bonitos que se ven, 1, 2, 3, tenemos bastantes. Y tenían todos los barcos ahí amontonados. Y vieron Japón y le hundió 22 acorazados. Entonces, después de Pearl Harbor dijeron, jamás nos volverá a pasar. Nunca más las flotas navales de Estados Unidos están juntas. Si hunden aquel, acá hay 18 que le van a caer, pero nunca más juntos. Entonces, y se propusieron hacer los barcos más grandes, los misiles más poderosos, los portaaviones más grandes, porque dijo, nunca nos volverá a pasar otro Pearl Harbor. O sea, tuvieron que vivir un Pearl Harbor para poder decidir. Si nunca le hubiera pasado Pearl Harbor a Estados Unidos, no tendrían la flota más poderosa del mundo. Entonces, con los errores que se aprende. Así que Dios, en el sistema financiero que le hace Israel, así era que se hacía. Entonces, venía el pariente cercano. ¿Quién era el pariente cercano? Padre, hijo, hermanos, tíos y hasta primos. Pariente cercano. Decía redimir. Entonces tú debes $2 millones, te van a quitar la casa, la camioneta, la empresa, vas a quedar sin nada. Y hasta, bueno, hoy la libertad no te la quitan. Entonces, ¿pero qué pasaría si viene tu hermano y te dice, ¿cuánto es que debes? $2 millones. Ok, vamos donde el acreedor. Mire, señor fulano, yo soy hermano de él. ¿A nombre de quién hago el cheque? Y tu hermano firmaba un cheque de $2 millones. Se lo entregaba al Señor. Y el Señor entregaba las escrituras, nuevamente, los documentos, la propiedad, las llaves de los carros, tome. Y tú te vas. Esos $2 millones que tu hermano pagó, ¿qué es redimir? Recuperar lo perdido
a través de una compra. Tú no se los tenías que pagar, porque debía ser un acto de amor. Así que tú ibas a decir, hermano, yo te lo voy a pagar de cuotas, pero yo te lo pago, tranquilo. No, no tenías que pagar. Ahí estaba establecido que el pariente cercano que redimía no le cobra, porque es un pariente cercano. ¿Del dueño? Yo soy el hermano, yo pago, pero las propiedades son de mi hermano, porque tú lo estás redimiendo a él, lo estás rescatando a él. No, claro que no. Esto pasaba allá en Israel. Entonces, si tu hermano te decía, hey, hermano, gracias, te debo la vida, yo te lo voy a pagar. Yo te voy a hacer un plan de pago, pero yo esos $2 millones te los pago. Tenme paciencia. No, no me debes nada. Porque debía ser un acto de amor. Ahora, no le pagaba los $2 millones, pero ese hermano quedaba contigo que estás enfermo. Ya voy para allá. ¿Qué necesita? Pastillas, medicina, yo te la traigo. Que está en el hospital, yo me quedo cuidándolo. O sea, no se pagaba con dinero, pero había una gratitud. Entonces, ese acto de amor, por ser pariente cercano, despertaba amor también. Correcto. No se pagaba. El pariente cercano pagaba y yo, no es que, bueno, ahora tú me debes a mí, te saqué el problema, pero me pagas. No, no se pagaba. Porque es un rescate. ¿Está bien? Ahora, eso era lo que pasaba en Israel. Ya lo vimos con la viuda de Eliseo. Vamos a ver un caso de estos. Ruth, capítulo 3, versículos 12 y 13. Ruth 3. Resulta que ustedes se acuerdan que Elimelech, el esposo de Ruth, de Noemí, ellos tuvieron que abandonar la tierra de Israel con sus hijos Mahalón y Kelión, así es que se llamaban, ¿verdad? Y entonces abandonaron la tierra de Israel porque había una gran sequía en Israel y ellos se fueron a buscar mejores horizontes y se fueron a los campos de Moab. Pero la situación económica de Israel fue tan terrible que ellos acá quedaron endeudados. Entonces se fueron a los campos de Moab. Allá los hijos crecieron y se casaron con 2 moabitas, Orfa y Ruth. Pero muere el señor Elimelech y mueren los 2 hijos. Quedan las 3 viudas. Entonces la señora Noemí le dice a las 2 nueras que ya han enviudado, hijas, tienen su vida por delante, son jóvenes, devuélvanse a sus casas y rehagan su vida. Ustedes todavía pueden tener un esposo, pues están jóvenes. Orfa le da un beso y se va, pero Ruth le dice que no se va, porque Noemí era muy anciana. En los tiempos antiguos, viudas, huérfanos y extranjeros eran personas que estaban en estado de vulnerabilidad. La viuda y los huérfanos, porque si no había un hombre que viera por la viuda y por los niños, los trabajos de hoy en día son digitales. Hoy en día una mujer puede ser fácilmente hasta presidente del país, gerente de un banco, gerente de una compañía, hasta manejan camiones. Yo he visto mujeres manejando unos trucks grandes. Hacen todo. ¿Por qué? Porque todo es mecanizado, automatizado. Esos cambios no son como los antiguos camiones que había que mover. Ahora es una cosita, hasta con el dedo, ¡pum! Y ya el camión hace el cambio. Entonces hoy en día las mujeres pueden desempeñarse, pero en estos tiempos para trabajar había que traiga leña, había que ir con un hacha, tomar a un árbol, golpearlo, cortar los pedazos, montárselos al hombro, una mujer no lo podía hacer. Arar la tierra, tomar un buey, ararlo, ponerle el bozal y todas estas cosas, tomar ese arado que era de madera, cuando la madera era madera. Eso era muy pesado, sembrar, cosechar, pescar,
todo tenía que ver con fuerza física. Entonces, cuando un hombre moría y la esposa quedaba sola y no había un hombre que viera por ella, ella literalmente podía morir de hambre. No había quien viera por ella. Y los niños, tampoco había quien viera por ellos. Entonces, por eso el Señor en Israel decía, las viudas y los huérfanos. Y el extranjero, lógicamente, por no tener los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces, la Orfa se va, pero Ruth se queda diciendo, Noemí, ¿y qué vas a hacer tú? No, yo voy a devolverme a Israel. Allá veré qué hago. Pero Ruth dice, pero tú no puedes trabajar, tú eres una mujer mayor. Yo no me voy a ir, yo voy contigo. Y ella le dice que no. Entonces le dice las famosas palabras, donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No me voy, voy contigo. Viene acompañando, pero ella dice, yo no puedo dejar a esta señora sola. ¿Cómo va a vivir? ¿De qué va a comer? Cuando llegan a los campos de Israel, vuelven a su casa que está un poco deteriorada. No tienen los campos ellos porque todo eso lo perdieron en la sequía. Por eso se tuvieron que ir del país. Entonces, Noemí la orienta y dice, ve a aquel campo, porque en Israel Dios había puesto estatutos que cuando estén recogiendo las cosechas, el trigo, todo, van los segadores, lo que se caiga no lo recogen. Si van a subir unas espigas y se cayeron 5, dice, no te devolverás a recoger. Para los pobres de la tierra quedarán. Entonces Noemí, que sabía eso, le dice, vete a aquel campo y le señala un campo en específico. Y ahora van a ver por qué le señaló ese campo. Porque ese campo era de un pariente cercano de ella, que era Boz. Entonces le dice, ella conocía a Boz. Dice, ese campo, puedes ir allá y ves a toda esa gente que va detrás de los segadores, ve con ellos y recoge del suelo lo que quede en el suelo. Así que los segadores están recogiendo y ella... Entonces Boz la vio y dijo, esa muchacha, ¿quién es? Que es nueva. Dijo, ella es la nuera de Noemí. Noemí regresó de los campos de Moab. Yo no sabía que había regresado. Sí, está ahí en la casa. La casita que el techo se le está cayendo. Pero Boz vio a la muchacha y por eso preguntó por ella, que quién era ella. Por algo le preguntó. El asunto es que él dijo, como sabía que la muchacha estaba recogiendo para sustentar a Noemí, él le dijo a los segadores, del lado donde va la muchacha, dejen caer bastante. Suelten así como que se les cayó, pero suelten bastante. Le dijo a los segadores para que ella recogiera porque eran para la señora, que era su pariente. Pero también porque la muchacha le llamó la atención, terminó casándose con ella. O sea, déjenle caer bastante. Déjenle caer bastante. Comenzó a galantearla. Lo cierto es que después Boz, mira lo que él dice aquí en Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 3, 12 y 13. Todo esto que les estoy explicando, ahora lo van a ver en Cristo Jesús hacia nosotros. No les estoy explicando Antiguo Testamento, costumbres del pueblo de Israel. No, es que van a ver todo esto, cómo se cumple en Jesús. ¿Por qué allá en el cielo dijeron, el Cordero es digno de tomar el libro y abrir su sello? Porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios. ¿Qué es eso? Entonces aquí en Ruth, libro de Ruth, capítulo 3, ya lo tenemos ahí. A ver, Ruth. Sí, ¿3 qué? 12. Ok, y ahora dice, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. O sea, eso tenía un orden. El más cercano era el que tenía el primer derecho. O sea, aunque yo soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. Pasa, le dice a Ruth, le dice a Ruth, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana.
Siguiente. El 13. Pasa aquí la noche cuando sea de día. El 14. Y después, no. Pasa aquí la noche, bueno, hasta la mañana. Ok. Muy bien. Era hasta ahí, perdón. Era hasta ahí. A ver, Ruth 4 del 1 en adelante. Ruth 4 del 1 en adelante. Muy bien. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Ellos se sentaron. Era la manera como de protocolizar las cosas legales con los ancianos y en la puerta de la ciudad. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, declárame para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. O sea, yo voy a pagar la deuda de Elimelec para recuperar los campos. Versículo 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y se lo daba al otro. Bueno, ahí estaba cómo era que se hacía la prenda. Se iba para la casa nada más con un zapato y el otro zapato lo tenía con el que había hecho el trato. Listo. Era la costumbre. Así que cuando vean a alguien por ahí con un zapato, ya sabe, viene de hacer un negocio. Ahora bien, él le dijo: redime comprando la tierra, paga ese dinero para ayudar a redimir. Pero también tienes que redimir a Ruth. Resulta que, como Dios le había prometido a Israel toda la descendencia, entonces si una persona moría, Dios había establecido una ley que el hermano se casara con la viuda para levantarle hijos a la descendencia del que murió. O sea, si tu hermana, si tu cuñada, o sea, tu hermano moría, entonces tú te casabas con la esposa de tu hermano, que era viuda, y los hijos que nacieran eran contados como hijos de tu hermano, no tuyo. Porque tú estás levantándole descendencia para que él no quede sin descendencia. Entonces el otro dijo: no, si tengo que hacer eso, entonces no voy a redimir. No sea que dañe mi heredad. Él quería tener sus propios hijos para tener su propia descendencia. Así que yo no voy a redimir porque no voy a dañar mi heredad. Entonces, sigo leyendo. Versículo 9. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí. Bueno, él fue el que terminó redimiendo. Sois testigos de que he tomado de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto entre sus hermanos y en la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron casa a Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar le dio a luz a Judá.
por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. El otro había dicho, no, yo no voy a redimir porque no, de pronto daño mi descendencia. Ahora aquí, Boaz se casa con Ruth y le dan una bendición que sea una descendencia fructífera por descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Sabes por qué les hago recalque en ese? Porque de esa descendencia, ¿quién nació? Jesús. De esa descendencia nació Jesús. Y el otro dijo, no, yo no voy a redimir porque daño mi descendencia de la que se perdió. De la que se perdió. Porque de ahí, de esa línea genealógica, nace Jesús. Nada menos que el Redentor del mundo. Versículo 13. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiera y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador. ¿Qué está diciendo? El cual será ¿qué? Restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomó Noemí el hijo y lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Miren nada menos quién nació de ahí. O sea, ese bebé, Obed, ese bebé que nace de Ruth, porque Boaz redimió, es el abuelo del rey David. ¿Y cómo llaman a Jesús? El hijo de David, porque viene de la descendencia de David. Y el que no quiso redimir, ¿por qué no quiso redimir? Porque para no dañar su heredad. Quedó fuera de la genealogía, pero Boaz lo hizo, porque es un acto de amor. Ahora miren una cosa. Vamos a ver, si ustedes pueden leer la genealogía de Jesús, Mateo 1, del 1 al 16. Mateo 1, del 1 al 16. Mateo 1, del 1 al 16. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zera. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Ahora noten una cosa. Miren algo ahí. Cuando ustedes lean la Biblia, no es solamente leer, porque estoy leyendo, es, ¿qué es eso que está ahí? ¿Por qué Boz no tuvo ningún problema en tomar a Ruth? ¿Por qué se le hizo fácil? ¿Ah? Porque el acto de redimir es porque era pariente cercano. Recuperó tierra, y le cambió la vida a la señora, a la abuelita Noemí. ¿Ya? Pero miren esa lista. ¿Quién era el papá de Boz? Analícenlo. ¿Quién era el papá de Boz? Salmón. ¿Quién era la mamá de Boz? ¿Quién? Rahab. ¿Y quién era Rahab? La de la muralla de Jericó. ¿Rahab era israelita? No. Salmón sí. Pero Rahab fue la que salvó a los espías y ella pidió ser salvada.
y le hicieron el pacto con ella, y fue ella y su familia los que se salvaron de Jericó, y ella se incorpora a la vida del pueblo de Israel. Allí Salmón se enamora de ella y nace Booz. Así que Booz lo crió una mamá que no era de origen israelita, pero que se convirtió a la fe de Israel, al Dios de Israel. Así que nunca digan Rahab la ramera, digan Rahab la ex ramera. Así que Booz tiene en su corazón, no hay ese sectarismo, llamémoslo, segregacional de si no es una mujer israelita no me caso con ella, porque es que su propia mamá era extranjera, pero fue una buena mujer, lo crió a él con valores, fue un buen hombre, y cuando él ve a Ruth, él no tiene ese reparo de que si no es israelita, no, porque es que él venía de una madre también, y están mencionadas en la genealogía de Jesús, hacen parte del árbol genealógico de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios acepta a los arrepentidos. Entonces, por eso vos dice, yo sí redimo. El otro dijo, no, con esa de moabita. No, esa es extranjera, esa es pagana, esa es del mundo. Pero él dijo, no, yo sí voy a redimir. Y tú llegas abajo hasta el final, hasta Cristo en el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Está bien? Entonces, esa situación, ese acto de redimir de Booz a Noemí y casarse con Ruth, mira dónde termina. Y el que no quiso redimir se quedó fuera. No está mencionado aquí su nombre. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Fulano. No fue así que lo llamó Booz. Hey, fulano. O sea, ni el nombre lo menciona. No sabemos ni cómo se llamaba. Era un fulano ahí. ¿Por qué? Porque esa persona se quedó fuera. Él era el que tenía el derecho original. Pero dijo que no. Porque hay egoísmo. Y nadie con un corazón así entra en la línea de Jesús. El acto de redimir no puede haber egoísmo, tiene que haber amor. Es un acto de amor. Recuperar lo perdido a través de una compra solo por amor. Ahora, 31, en Nehemías 10:31, habla de el último texto que estamos viendo del pueblo de Israel, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. No. 10:31. Ese es el 3. Jeremías 10:31, por favor. Los que firmaron, no, ese es el 10:1. Es 10:31. Nehemías 10:31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaremos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Las deudas en el séptimo año también. Entonces, fíjate tú, todo ese sistema donde la manera de resolverlo era por redimir. Ahora bien, ahora sí vamos a hablar del Señor con nosotros. En Jeremías 15, 20 y 21, Jeremías 15, 20 y 21, mira lo que Dios hace con nosotros. Jeremías 15, 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Ya Dios está hablando de que ya no es vos con Ruth y Noemí, ahora es Dios diciendo a Israel, yo te redimiré de la mano de los fuertes. 3, 23 y 24, ya entramos en cómo Dios utiliza la palabra redención, pero aplicándola a nosotros. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros pecamos, quedamos esclavos de Satanás. Lo vimos ayer. Y un esclavo significa que Satanás es el dueño. La tierra quedó en poder de él. Le dijo a Jesús en el desierto: todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se la doy. Así que dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. No se paga. Es gratis. ¿Por qué? Porque tú no le tienes que pagar al que te redime. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahora vamos a ver cómo es que Él nos redime. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En 2 de Pedro 2:1 dice que Cristo es el Señor que nos rescató. En Job 19:25, Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará de los ojos. 14, ese sí quiero que lo proyectemos. Salmo 19:14. A ti, roca mía, a ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, si la Biblia dice que Él es nuestro redentor, ¿cómo nos redime? Ok, de esta manera. Satanás se apoderó de la tierra, se perdió la finca y nosotros quedamos esclavos. Por eso es que el Padre Nuestro, Jesús lo enseñó, y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando compres una Biblia, ten cuidado, porque hay muchas versiones nuevas. Ay, esta me gusta más porque usa palabras más sencillas, palabras más conocidas. Pero resulta que en aras, las sociedades bíblicas, en aras de hacer Biblias con un lenguaje más moderno, cambian palabras que no se pueden cambiar. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesús lo enseñó, dijo: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así lo enseñó Jesús. Y luego cuando dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Luego Él dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Entonces Él está explicando que deudas son los pecados. ¿Está bien? Entonces nosotros, o hay Biblias que ya te dicen: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y quitamos lo de las deudas. Resulta que el Señor puso allí: perdónanos nuestras deudas, porque Él quiere que tú vayas a una parábola que dice 2 deudores. Pero si dice: perdónanos nuestras ofensas, aunque eso es lo que significa, pero te pierdes la conexión con algo que el Señor quiere que tú entiendas. Por qué, si tú no le perdonas a tu prójimo, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Y está la parábola de los 2 deudores. Y Él hace referencia de que los pecados son como deudas. Por eso está la parábola de los 10,000 talentos y de los 100 denarios. Pero si como la Biblia es moderna, dice: perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, lo de los 2 deudores se queda por un tema aparte. No lo conectamos. El ángel de Jehová le dijo a Manoah, que le dijo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y luego te vas a Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que el bebé del pesebre de Belén es el mismo ángel de Jehová que le estaba anunciando a Manoah y a su esposa el nacimiento de Sansón. Pero resulta que en la Biblia moderna dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es maravilloso? Quedas perdido ahí. Entonces resulta que nosotros sabemos, estamos familiarizados que Cristo nos redimió en la cruz porque Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda, pero es una frase aislada que, si tú comprendes el tema de qué es redimir, tú ya vas a conectar con todo digamos, contexto para poderlo comprender. ¿Qué pasó? La humanidad perdida,
Lucifer dijo, son míos, entonces a quien quiero se lo doy, porque Adán me lo entregó. Entonces el padre dijo, Lucifer, son mis hijos. Todas esas personas de boca ratón son mías. Son mis hijos. Yo los hice a mi imagen y mi semejanza. Entonces Lucifer dijo, bueno, ¿qué me das? Y yo te los devuelvo. Entonces comenzó una negociación y se estableció un precio. Lucifer dijo, si me das a tu hijo, yo te los devuelvo. Y ese fue el precio. El precio para cuando tú llegas a un lugar, ¿cuánto vale? El precio lo pones tú o lo ponen ellos. Ellos lo ponen. Y te dicen, ese micrófono vale $200. Ay, nada más tengo 20. Bueno, vuelva otro día. Así que, ¿qué te tengo que dar para que me los devuelva? Y Lucifer dijo, tu hijo. Si me das a tu hijo, te lo llevas. Entonces el padre aceptó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Ahora bien, Jesús le dice, Lucifer, yo voy a pagar la deuda. Yo voy a redimir. Y Lucifer dijo, tú no puedes redimir porque tú no eres pariente cercano. Tú eres Dios y ellos son hombres. Entonces Jesús dijo, ok, me hago hombre. Ya, soy pariente cercano. Por eso se tuvo que hacer hombre. Para ser nuestro pariente cercano. ¿Y cómo? Mira que en la Biblia dice que cuando Él resucita, el ángel le dice a las mujeres que van al sepulcro, Mateo 25, Mateo 28, 7 al 10, Mateo 28, 7 al 10, perdón. Mateo 28, 7 al 10. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mira que el ángel dijo, dígale a sus discípulos. Y ellas salieron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas ¿a quién? El ángel había dicho, id a sus discípulos. Pero Jesús no dice, id a mis discípulos, sino ¿qué? A mis hermanos. ¿Por qué nos llama hermanos? Porque Él se hizo uno de nosotros. Él se tuvo que hacer pariente cercano, ser de la raza humana, ser de la familia, para poder tener derecho a redimir. Por eso Él dice, id y decid a mis hermanos, para que vayan a Galilea, ya me verán. Y hay otro texto que no lo tengo aquí, pero dice, y Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Entonces, cuando Él viene, Él es el precio. Ahora, cuando se estableció el precio, ¿cuánto costarán? Voy a poner un nombre. ¿Tu nombre es? Jonathan Jr. Jonathan, mucho gusto en conocerte, Jonathan. Aprecio mucho a tu papá. El precio para comprar, ¿qué éramos nosotros por haber pecado? Esclavos, así lo dice la Biblia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Esclavos. Y la Biblia dice que Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Entonces, somos esclavos. Entonces el cielo dice, ok, vamos a comprar ese esclavo. ¿Cuánto costará? Y el precio que se determinó para comprar a Jonathan, que es esclavo, es la vida de un rey. El cielo pagó con un rey para comprar esclavos. O sea, el cielo valoró los esclavos a precio de rey. Y el rey vino y dio su vida y murió. Él dijo,
para esta hora he venido, para esta hora he nacido. A esto he venido yo al mundo. Cuando Pedro lo trató de defender con la espada. Entonces se valoró, en el cielo se valoró tu vida de esclavo a precio de rey. ¿Vales mucho o poquito? Poquito o mucho, muchísimo. Listo. Pero en el mundo de Satanás, donde estamos esclavos, ¿cómo valoraron la vida del rey? Porque Jesús nos compró, pero a Jesús lo vendieron. ¿Cuál fue el precio que le pusieron al rey? 30 piezas de plata. ¿Qué se compraba en ese tiempo con 30 piezas de plata? Un esclavo. A José lo vendieron por 20 piezas de plata, ¿se acuerdan? Pero ya en los tiempos de Jesús, la inflación, tú sabes, ¿no? Ya había subido el precio. Entonces, Jesús, cuando Judas ofrece venderlo, dice la Biblia que le ofrecieron 30 piezas de plata. Ese precio lo pusieron los sacerdotes. 30 piezas de plata por Jesús, que era el precio de un esclavo. Entonces, en este mundo que te cuesta tanto trabajo dejarlo, y que tú dices, anda, pero me tengo que bautizar. Ay, no, que prohíbe mucho. Te vas a bautizar más adelante. Y no quieres soltar el mundo. Ese mundo donde tú te sientes tan cómodo, si un rey vale el precio de un esclavo, imagínate cuánto vale un esclavo. ¿Han escuchado cuando hay noticias de esas donde matan personas y dicen, la vida hoy no vale nada? Matan por cualquier cosa. Y decimos, ya la vida no vale nada. ¿Por qué? Porque en este mundo de pecado, si al rey lo valoraron a precio de esclavo, ahora imagínate qué valor tendrá el esclavo en este mundo. Pero en el cielo, donde el Señor te ofrece la oportunidad de ser salvo, a nosotros como esclavos nos valoraron a precio de rey. ¿Cuántos sienten gratitud por Dios por eso? Entonces, cuando Él vino a la tierra, Él vino a pagar. Por eso 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, porque no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio. Fuimos comprados por precio. Y cuando Jesús se perdió en el templo, se perdió en Jerusalén 3 días, la mamá lo encontró en el templo. María le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Preocupada. Madre, ¿no sabías que en los negocios de mi padre tengo que estar? En los negocios. ¿Y cuál era el negocio que el padre tenía entre manos? Comprar al mundo. Redimir, recuperar lo perdido a través de una compra. Yo soy el precio. Ya a los 12 años sabía que él era el precio. Yo vine a hacer un negocio, vine a comprar un planeta, vine a comprar una raza. Una vez que Jesús paga el precio en la cruz, los esclavos dejamos de ser esclavos. Entonces, primera de Juan 3:1 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y Jesús, si tú eres un esclavo y yo le digo, oye, véndemela, bueno, listo, dame 500 denarios. Ok, yo te pago los 500 denarios, ahora la esclava es mía. Pero pasó de ser esclava de él a ser esclava mía. Yo la compré. Cuando Jesús nos compra, mira lo que él dice. En San Juan, él dice, ya no os llamaré siervos. Ya no os llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos. Porque todo lo que el Padre me declaró, yo os lo he enseñado a vosotros. Resulta que un siervo no se le dan explicaciones, solo se da una orden. Por ejemplo, José en Egipto y le dice al siervo, llámeme a los soldados y aprésenme esos hombres que están ahí, métamelos a la cárcel. Son terroristas. Los arrestan y los meten a la cárcel. A los 3 días, siervo, sáquemelos de la cárcel y me los trae a mi presencia. Yo vamos a hacer una cosa, voy a soltarlos,
pero se me queda uno de rehén. Y la próxima vez que vengan me traen al hermano menor a ver si es verdad lo que me están diciendo. Entonces le dice al siervo, véndales todo el trigo, pero me les despacha bien esos talegos que vayan bien, bien hasta arriba, pero el dinero de ellos se lo vuelve a meter a cada uno en su costal. Amo, pero, y en el libro de contabilidad, páseme la cuenta que yo pago. El siervo dice, primero los mete a la cárcel, después los suelta, les devuelve el dinero. Cuando regresan con el hermano menor, dice, llévelos a mi casa, que hoy van a almorzar conmigo, mate una res y hacemos un banquete para ellos. Ay, debe ser que mi amo comprendió que cometió una injusticia con ellos. Se alegran. Cuando los despide, tome la copa mía, métala en el del menor. Se van, llame a los soldados, diga, ¿por qué se robaron la copa? Pero señor, usted mismo me dijo que lo metiera. El siervo no sabe lo que hace su señor. No tiene ni idea por qué está pasando todo eso. Pero obedece. Al final entiende que eran sus hermanos. Pero mientras le daba las órdenes, él no sabía por qué pasaba todo eso. Así que el siervo no sabe lo que hace, pero os he llamado a mí. Así que él nos compra de esclavos. Seríamos los esclavos de Dios. Pero él dice, ustedes no están aquí como mis siervos. Ya nos llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todo lo que el Padre me declaró, yo se lo estoy explicando a ustedes. Amén. O sea, él nos compró para ser libres. Y para terminar, encontramos que él, para hacerse nuestro pariente cercano, en Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. En el 14 dice, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y en 2 Corintios 8, 9, yo quiero que ese texto si me lo proyecten, ya estoy terminando. 2 Corintios 8, 9, dice que se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico. Ahí está. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. O sea, era el Hijo de Dios, el gran príncipe, pero vino a la tierra en absoluta pobreza. Allá andaba en unos carros de Dios, se desplazaba por todo el universo, se ascendía al trono, y acá andaba caminando. De Galilea a Judea habían 200 kilómetros. A mediodía apenas iba por mitad de camino, en Sicar le dijo a la muchacha que me regala un poquito de agua, y la muchacha le salió con una discusión teológica y no le dio agua. ¿Sí? Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando dices se hizo pobre siendo rico, uno asume eso simbólicamente. Y que la gloria de Dios es luz. Entonces usted acá dice, viene en su gloria, luz. Mucha luz es mucha gloria. No, gloria es gloria. Imagínate, tengo un PowerPoint ahí que va a ser el tema del sábado. El tema mejor lo dejé para el sábado. El reino restaurado. Van a ver el tamaño de la Nueva Jerusalén en un mapa. Lo que ocupa cuando aterrice la Nueva Jerusalén aquí en la tierra, ¿cuánto va a ocupar? La calle es de oro transparente. Aquí hemos visto oro, pero no transparente. En los 12 cimientos son puras piedras preciosas. Y si te parece que eso es simbólico, la gloria de Dios y su riqueza, acaban de fotografiar un asteroide. Los asteroides tienen metales. Hay asteroides de puro hierro, hierro fundido. Pero este asteroide que acaban de fotografiar, esta semana voy a buscar el artículo y se lo voy a pasar a Humberto y que Humberto se los comparta. El asteroide tiene oro. Ya lo ubicaron en el espacio. Tiene oro. Se le ve el oro. Han hecho cálculos para medir el asteroide y solo el oro que se ve en la superficie, no se sabe cuánta profundidad tenga por dentro, pero solo lo que se ve, el área superficial, la cantidad de oro que tiene el asteroide equivale a 27,000 veces la riqueza de todo el mundo en estos momentos. Toda la riqueza del planeta completo
el asteroide tiene oro suficiente, que es 27,000 veces la riqueza de todo el planeta. Así que cuando vean las propiedades de Donald Trump y toda esa cosa, dices, no es nada, no es nada. Me voy con Cristo, mi Redentor. No, ese es uno. ¿Cuántos más habrá por ahí? Por lo tanto, no nos puede sorprender que la Nueva Jerusalén tenga todo lo que dice que tiene. Bueno, mis amigos, siendo así, mis hermanos, el último texto, cuando nosotros no entendemos las cosas, Lucas 24:13. Lucas 24:13. El último texto para irnos, porque si les digo todo, después no viene mañana. Lucas 24:13. He aquí, 2 de los discípulos iban esa misma tarde hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, iban hablando. Jesús iba por ahí cerca y en el 16 dice que no lo conocieron porque sus ojos estaban velados. Y él les dijo, el 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Y respondió uno de ellos, el que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que se han sucedido en estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros, versículo 21, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Mira eso, están hablando con el Redentor. Ya ejecutó la redención, ya resucitó y ellos decepcionados, iban tristes y él dice, nosotros pensábamos que este era el que iba a redimir a Israel. Ahora, ¿sabe cómo les dijo Jesús? En el 25. Entonces él les dijo, ay Dios mío, esas palabras son bien duras, en el 25. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. O sea, ¿por qué? Porque ellos eran israelitas, tenían al Redentor en su cara y no entendían el plan de salvación. A mí me preocupa. Somos adventistas, nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo, creemos que ya estamos listos, Señor, ya ven rápido, este mundo está echado a perder. No estamos nada listos, porque posiblemente hay muchas cosas que nosotros todavía no hemos podido comprender bien. Ahora cuando diga Jesús me redimió, ya sabes. ¿Qué significa redimir? Recuperar lo perdido a través de una compra. Te voy a contar una experiencia. En Colombia, fui a predicar en una ciudad, no voy a decir el nombre, porque esto está transmitiéndose, y una señora de la iglesia le pidió al pastor y a mí que la acompañáramos el domingo a una finca que quedaba en otra ciudad a 4 horas de la ciudad, 4 horas. Al final el pastor aceptó ir. La señora había donado el lote donde se había construido la iglesia, y en el camino es que ella nos dice, es que yo quiero 2 hombres que vayan conmigo porque voy a recibir la finca. Mi finca tenía una persona que me la atendía y entonces él le dijo que si le podía prestar los documentos de la finca para ir a una notaría, ponerlos a nombre de él, porque él iba a hacer un préstamo y si no tenía propiedades no se lo hacían, que solo era por los trámites del banco, que después volvían a poner los documentos a nombre de ella. Y ella lo aceptó. Hicieron todos los papeles, él hizo todas sus vueltas y después ella le dijo, óigame, ¿cuándo nos reunimos para ir a la notaría para arreglar los documentos de la finca? Dice, ¿cuáles papeles? Los de la finca, acuérdate. No, esa finca es mía. Los papeles estaban a nombre de él. Eso era de él. Ella terminó comprándosela sin que su esposo supiera. Ella dijo, mi marido no sabe nada que yo hice eso. Y me dijo
todos los millones que ese señor le cobró y ella le pagó comprándole la finca que era de ella. ¿Cómo ven ustedes eso? Entonces ya se había hecho todo, entonces ella iba a ir a recibirlo, pero ella no quería ir sola porque el señor se había vuelto hasta un poco grosero con ella porque la veía sola. Dijo, yo quiero un respaldo. Si ustedes ven eso así escandalizado, ahora imagínate, el Señor nos creó a nosotros, nos hizo, creó la tierra y Lucifer nos la quitó a nosotros y el Señor le tocó volverla a comprar. Eso es redimir. Pagó con su sangre. ¿Cuántos le quieren decir a Jesús en esta noche, Señor, gracias por redimirme? ¿Cuándo le vamos a pagar a Dios la redención? ¿Cuándo? No se paga. ¿Es un acto de qué? De amor. ¿Qué es lo que la persona redimida puede hacer? Ahora, ¿cuánta gratitud despierta en tu corazón en estos momentos lo que acabas de aprender en esta noche? Por Él. Por eso era que los cristianos de la iglesia primitiva morían en el circo romano cantando ante los leones. ¿Por qué? Porque ellos entendían que era esto. Amén. Yo quiero ver de pie a los que quieran orar para darle gracias a Dios, porque Él es nuestro Redentor. Ahí entendemos Apocalipsis que dice, Él nos ha redimido para Dios. Padre, aquí están tus hijos, te los traigo de vuelta. Oremos. Gracias te damos, bondadoso Dios, por la oportunidad que nos das de tomar tiempo extra para poder abrir nuestros corazones ante la luz de tu santa palabra. Bendice, Señor, a todos los redimidos que estamos aquí. Bendice a nuestras familias que también tú has redimido y que tengamos la dicha de también con los 24 ancianos, con los 4 seres vivientes, con la hueste angélica, estar un día no muy lejano delante de tu trono y poder decir, no, el Cordero que fue inmolado nos ha redimido para Dios y para su trono. Señor, hay mucha gratitud en nuestros corazones hacia ti porque no hay cómo pagar ese acto maravilloso de recuperar nuestras vidas a través de la cruz. Y sabemos que también los reinos de este mundo y la propiedad se recuperará después del milenio, cuando tú desciendas con la Nueva Jerusalén. Así será el año del jubileo real de la humanidad, cuando la tierra vuelva a ser del pueblo de los santos. Gracias, Señor, por todos los que hemos podido estar aquí esta noche y concédenos tu cuidado protector y tu bendición ahora que vamos a salir a los hogares. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén.